Comenzamos este tercer y último bloque de Sustentable con una propuesta del INTA Córdoba Capital, quien desarrolló una jornada de capacitación para escuelas técnicas de nivel medio en relación a el recurso hídrico, el manejo del agua en las explotaciones frutícolas. Ingeniera Silvana Mariani, coordinadora del INTA Pro Huerta a nivel provincial. Bueno, es un programa conocido por todos, pero ¿qué nos puede actualizar de este programa en particular? Bueno, sí, realmente es un programa que ya tiene más de 20 años en la provincia y en el que estamos incursionando como hoy en nuevas temáticas como es el agua, que es transversal, digamos, a la seguridad alimentaria y que veníamos trabajando bastante poco hasta ahora, ¿no? Bueno, el problema del agua es un problema más allá de que por ahí hay zonas que tienen una pluviometría un poco mayor y no tan escaso en cuanto a las lluvias. Realmente es un problema a nivel mundial y que cada vez tenemos que tomar más conciencia de cómo reutilizarla, cómo usarla eficientemente, cómo cosecharla, y bueno, en ese sentido es que estamos trabajando. ¿Es distinto el panorama en el norte provincial, al sur, al este, al oeste? Claro, cada región de la provincia tiene una situación agroclimática diferente, ¿no? El problema en el norte es básicamente el déficit de lluvia, que es a la inversa del sur. Entonces tenemos que ir armando trajes a medida en este aspecto, pero siempre con criterios comunes, como es el uso eficiente y la posibilidad de reuso de muchas de las aguas que habitualmente tiramos, ¿no? Y nosotros apuntamos a que sea sustentable, y bueno, justamente la sustentabilidad tiene que ver con lo ambiental, con lo social, con lo económico, y también tiene que ver con una cuestión que permanentemente está soslayada, como es la calidad de la alimentación, ¿no? Y el hecho de producir nuestros propios alimentos sin el agregado de ningún tipo de producto químico, de producto de síntesis química, hace que nuestro alimento sea de mejor calidad, y la función de la alimentación no es solo saciar el hambre, sino otra serie de cuestiones que integran la nutrición, ¿no? Como es la calidad, insisto, en cuanto a los nutrientes o los elementos que componen ese alimento que ingerimos. ¿Por qué llegan motivados las personas a instruirse, a informarse sobre el Pro Huerta? Es un ejemplo, 30 pesos el kilo de lechuga, y eso los hace que tengan la lechuga en la casa, ¿o cuál es? Sí, en algún punto la cuestión económica pero creo que se moviliza más la necesidad de una mejor alimentación, ¿no? Y de volver a los sabores a los que particularmente los que somos mayorcitos tenemos incorporados, porque de pronto el tomate que compramos en la verdulería no tiene gusto a tomate, o la verdura se deteriora muy rápidamente. Es muy distinto la producción orgánica del alimento en cuanto al sabor que tiene, a la conservación, a las menores pérdidas. Entonces creo que no es solo la cuestión económica la que motiva a la gente. Estas jornadas de actualización en el manejo del agua en pequeñas explotaciones agrícolas estaba destinado a los colegios medios de la región. Asistieron profesionales docentes de la localidad de Río de los Sauces, Berrotarán, General Cabrera, Río Cuarto y Alcira Gijena. Continuamos con más material. Es un tema de mucha gente dentro del INTA y dentro de los ambientes de ciencia y técnica, ¿no? A los cuales corresponde el INTA también. Entonces, es un aspecto amplio y mucha gente trabajando en esto. ¿Cuál es la media en milímetros de agua en Cruz del Eje y en Río Cuarto? ¿Se puede hacer una relación de cuánta agua tenemos anualmente? Sí, nosotros estuvimos observando los datos que nos pasó la gente del INTA de acá de Río Cuarto. Ustedes tienen un promedio de 750, 780 milímetros anuales, y en Cruz del Eje la media histórica estaría alrededor de los 550 milímetros anuales, que son las isoyetas, ¿no? Las líneas imaginarias en los mapas que unen puntos, en este caso con igual precipitación.
¿Esa falta de agua es marcada en alguna época del año? Y bueno, un poco lo que charlábamos antes, ¿no? ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Se está modificando? Son preguntas que no tenemos respuestas totales. Vemos que hay modificaciones, vemos déficits hídricos, vemos en el marco de los sistemas de producción que encaramos bajos rindes productivos o elevados rindes productivos. Entonces nos empezamos a preguntar cosas con respecto a la estabilidad de los regímenes pluviométricos y ahí empezamos a mirar qué está pasando y ahí donde empezamos con la integralidad del recurso del agua, el recurso hídrico del agua, en todos los componentes de la vida humana, tanto productivos como de la cuestión demográfica y la cuestión de la vida en sí mismo, ¿no? ¿Se puede afirmar más deforestación, menos agua? Y es un componente importante. El árbol en sí mismo es un componente muy importante. Muchos lo llaman la fábrica de agua. En lugares donde se precariza, donde los sistemas son más áridos o semiáridos, el árbol es cada vez más importante. De hecho, los ecosistemas afianzados durante miles de años han sido bosques. Entonces, está claro que el árbol es importante. Que nosotros tengamos que modificar ese ecosistema para llevarlo a un agroecosistema más cercano a nuestras necesidades, nos lleva a empezar a simplificar, a empezar a modificar, a cambiar cosas que muchas veces no es lo más adecuado, ¿no? Muchas veces en algunos suelos, muchas veces en algunas pendientes, muchas veces en algunas cuencas no es lo más aconsejable. Cuanto más precario, cuanto más inestables son los ecosistemas, más frágiles son los ecosistemas, todos los componentes de los mismos son muy, muy importantes y el árbol es fundamental. Ingeniero, en la búsqueda de optimizar el recurso hídrico, ¿hay algunas premisas o puntos básicos que los pequeños productores tengan que atender? Nosotros acá nos vinimos pensando, cuando nos invitaron a venir a Río Cuarto, lo primero que pensamos es cuánto llueve. Y dijimos, no llueve poco. Está bien que en el norte de Córdoba, en otras partes llueve más. Y empezamos a evaluar y a investigar y encontramos un documento de la Universidad de Río Cuarto con respecto al tema de la sequía, donde la Universidad de Río Cuarto, un ente de ciencia y técnica, como decía recién, del INTA, dice que el problema de sequía se debe principalmente al mal manejo del agua, ¿sí?, en el suelo para la producción agropecuaria. Eso tiene mil variables y facetas, porque cada campo y cada espacio en su campo y cada huerta tiene su característica primordial, con su pendiente, su tipo de suelo, su forma de manejo. Lo real es que el agua que está en el suelo es la importante. Los tipos de suelo en Río Cuarto son arenosos, de alta infiltración, con tendencia a la erosión, y eso nos empieza a marcar cosas que es muy fácil perder agua en estos sistemas. Como digamos los sistemas donde hay déficit hídrico, obviamente es más fácil perder el agua que retenerla, usarla bien, ¿no? Sería la otra punta del análisis. Acá en Río Cuarto usted tiene mucho drenaje, suelos muy arenosos, bastante viento, poco contenido de materia orgánica. La materia orgánica retiene hasta 10 veces su peso en agua, es una esponja, y cuando nosotros analizamos esas variables, si le sumamos el viento, que ya lo había dicho, alta temperatura, mucha pérdida por evaporación y evapotranspiración, nos vamos quedando con menos agua y la planta produce menos. Y ahí es donde empezamos a analizar la crisis hídrica. Y no es menor lluvia, es tener el agua disponible para la planta en el momento y en la forma que la planta lo vaya usando. Y por ahí se nos complica. La siembra directa es una gran herramienta, pero no es totalmente la adecuada. ¿La siembra directa evita la evaporación? Sí, sobre todo la evaporación de suelo sí anda muy bien porque trabaja mucho la cobertura del suelo, ¿no? Pero nosotros vemos que la siembra directa no tiene suelos muy vivos, con mucho contenido de microorganismos, que son los que le dan porosidad a los suelos, y esos son los que hacen que el suelo pueda contener mucha agua, ¿no? Mucha agua. Eso sería como una cosa a analizar. También genera alguna disminución en la densidad aparente de los suelos, o sea, es un poquito más compactado. Entonces ahí también entra menos agua.
Pero bueno, son parte de un sistema. El mulch ya es muy bueno, para la erosión y para la retención de agua es muy bueno. Y si pudiéramos resolver este problema de compactación de los suelos, también andaría mejor. Y bueno, el tema del monocultivo, ¿no? Los monocultivos utilizan la misma agua todos los años en el mismo momento, y generar distintas disponibilidades de agua es un tema. La rotación de suelos traería algunas soluciones para eso.